Cabo esta disertación basada en el Salmo 104, perdón, el Salmo capítulo 4 en este caso. Salmo capítulo 4, en la cual el Señor nos habla de que Dios da la cura, el tratamiento y la sanidad para la depresión, Y permítame leer, si bien no es el pasaje base, sino el que leíamos en Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, pero permítame ir nuevamente a el pasaje inicial en la cual estamos desarrollando esta disertación. Y en este pasaje del capítulo 4 de los Salmos nos habla en el versículo 5: ofrecer sacrificios de justicia y confiad en ¿quién? En Jehová. Confiad en Jehová. Solamente una persona que ha recibido una restauración, que ha recibido la salvación a través de ese encuentro y de ese convencimiento a través del Espíritu Santo, puede ofrecer, como dice aquí, sacrificio de justicia. Cuando hace referencia a sacrificio, nos remite a Levíticos y a las ofrendas que se ofrecían para recibir la expiación, la remisión de pecados, ¿sí? De pecados, en la cual la persona ofrecía ese cordero, ¿sí? Sin mancha, y esa persona al cual el sacerdote lo examinaba, luego era sacrificado, ofrecido en lugar sustitutoria del pueblo, del pecado del pueblo y de él, ¿sí? Mis amados, y cuando encontramos esto, la Biblia también le llama el gozo de la salvación. Y hacíamos referencia al Salmo 51, en la cual David habla de ese arrepentimiento y nueva regeneración desde el punto de vista de él haber fallado primeramente a Dios. Él dice en el Salmo 51: contra ti he pecado y no he hecho lo recto. Y luego nos dice: crea en mí, Dios. Hay un arrepentimiento, no un remordimiento, y hay una transformación nuevamente. Amados, ahora bien, el título de la disertación, teniendo en cuenta que el Señor nos lleva a ofrecer sacrificio de justicia porque en Él hemos creído, podemos titular, teniendo en cuenta el pasaje de Lucas, del médico amado, Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17, podemos titular: la mirada, la voz y el toque de Jesús a la humanidad encorvada en el pecado, encorvada por las enfermedades. Nuevamente, la mirada, la voz y el toque de Jesús a la humanidad encorvada. Y, amados, frente a esto de estar encorvado, no es una condición netamente física. Hay personas que son de alta estatura, o estatura como está alta. Aquí en Colombia, la estatura promedio es de 1,70 m en los hombres, ¿sí? Y las mujeres 1,50 m, 60 m, por ahí, ¿sí? Ya cuando pasan de 1,80 m para arriba, ya nos toca, ¿sí?, sufrir un poquito de tortícolis así, o si esa persona estamos en un andén, esperamos que la persona baje un poquito el andén y nosotros estamos arribita para sentirnos un poquito más cómodos. Eso es algo del punto de vista de nuestra etnia aquí latina, no solamente colombiana, pero nos habla en el caso de, ¿por qué hablo referencia a la estatura? Porque muchos hombres y mujeres que gozan de una estatura, en el caso de la mujer, cuando una mujer es considerada alta en nuestro país, cuando mide de 1,70
1,70 m, 1,70 m ya, y siga. Pero ocurre algo, hay personas que se sienten como son pocos en Latinoamérica, entonces ¿qué hacen? Hacen esto, ¿no? Así como dicen, oiga, saque recto, ¿sí? Y así a veces bueno, esto no era el caso de esta mujer. No era una mala posición corporal, ¿sí? Era una condición triste. Permítame entonces entrar al texto. La lectura nos dice que Jesús un día de reposo nos dice la Escritura, en este caso versículo 10, nos dice que Él estaba enseñando en una sinagoga. No voy a entrar en detalles, en una sinagoga. Había allí, nos dice la Escritura, una mujer. De tantas que habían ahí, había una mujer, a la que un espíritu, nos dice la Escritura, un espíritu, demonio, la tenía enferma desde hacía 18 años. 18 años. Estoy en el versículo 10, versículo 11 del capítulo 13 de Lucas. Permítanmelo releer. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba, ¿qué? Encorvada. No dice que tenía una joroba. Encorvada. Y en ninguna, ¿qué? manera podía enderezarse. Eso no era algo de un mal hábito corporal, ¿sí? Circunstancial. Era una condición en la cual ella estaba, ¿sí? Frente a ello, encontramos, mis amados hermanos, que 18 años, eso es bastante. Y en la Biblia encontramos diferentes referencias de sanidad que Jesús y los apóstoles hicieron, y también los profetas, con fechas. Eso tiene una explicación bíblica, pero no quiero entrar en ello. Dice que no podría ella encorvarse de ninguna manera, enderezarse. Ahora, es interesante en el estudio que el Señor a través de su palabra me permitió hacer. Dice que es interesante el término que se hace referencia en griego para hablar de enfermedad. Dice astenia, para referirse a enfermedad. Porque este término es interesante, porque es el mismo término de Mateo capítulo 8 versículo 17, que hace referencia, y podemos colocarlo aquí por favor, Mateo capítulo 8 versículo 17, en la cual hace referencia a esa profecía mesiánica cumplida en Jesús. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo que tomó nuestras, ahí la palabra enfermedades hace referencia a la misma en griego, en lo referente a la mujer encorvada, enfermedades, y llevó nuestras, ¿qué? Dolencias. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo, y es la misma, equivale en hebreo, de llevar, tomar, porque no es solamente corporal, sino espiritual? Por eso nos dice ahí espíritu de enfermedad. De enfermedad. ¿Cómo así, amado hermano Andrés? Vamos rápidamente, ¿sí? Sobre ello. Hay enfermedades que hay que mirarla desde dos ámbitos, y voy rápido. El primer ámbito es el ámbito clínico o científico, ¿sí? Y en la condición de la mujer que estaba encorvada, el diagnóstico se llama sifosis. ¿Y en qué consiste? En que la columna de la mujer, en la medida que ella iba naciendo, ella nació, su columna se iba atrofiando, era como un aplastamiento, en la cual iba desde su cuello, las vértebras del cuello y su columna de toda la espalda, y esta mujer caminaba en esta forma.
y no podía levantarse. Siempre miraba ¿hacia dónde? Hacia el suelo. Difícilmente podía mirar hacia el frente. Esa era la condición. Explico, no era una joroba. Este diagnóstico clínico, psicosis, dice que es un aplastamiento, es un dolor igualmente. Los niños y niñas en cierta edad, de 5 hasta los 13, 14 años, van a sufrir de dolor en sus brazos, articulaciones, porque se están desarrollando. No tiene nada que ver, pero esto era terrible, una malformación. Dice la escritura que estaba sucediendo en esta mujer, y es algo, dice, en este ámbito clínico, que es algo progresivo. ¿Cuántos años tenía esta mujer con esto? 18, imagínense. 18. En esa condición, que caminaba en esa forma, no podía ver a las personas, no podía ver a si tenía familia. No podía. Ahora, una persona así humanamente pasa desapercibida. No pasa desapercibida, porque, bueno, no pasa desapercibida. Pero el Señor quiere ir más allá. Nos dice que para esta mujer las actividades sencillas, como mirar hacia adelante, o de igual manera mirar hacia arriba, le era imposible. Colosenses capítulo 3 nos dice poner la mirada en las cosas ¿de dónde? De arriba. Algo espiritual nos está hablando Dios, no es algo físico solamente, pero está las enfermedades clínicamente tratadas. Si Dios me guarde, ¿no? Me caigo y me hago una fisura, un esguince, ¿sí? Algo físico. Me descuidé, tropecé, caí, muy rápido. Encontramos, mis amados, que frente a eso nos dice que esta mujer se encontraba en esa condición. ¿Y cuál era el resultado? El resultado era que caminaba mirando hacia abajo en vez de mirar hacia adelante. En ninguna manera, dice la escritura, versículo 11, y dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años. Ahora bien, encontramos un segundo ámbito, voy rápido, pero la Biblia en el ámbito va más allá, entra en el ámbito espiritual, y este ámbito espiritual socava, ¿qué quiere decir? Que debilita lo que cualquier médico, cualquier cirujano, cualquier especialista, e incluso Lucas, que era médico, le tocó reconocer cuando tuvo la experiencia de su amigo Teófilo, que estaba enfermo, y él, con todos sus conocimientos griegos, porque Lucas venía de una descendencia y parentesco griego, Lucas, y con todo ese saber que tenía Lucas como médico, le tocó reconocer que de lo que él había escuchado como médico y aprendido no era suficiente y no era posible sanar a su amigo Teófilo. Pero escuchó también sobre Jesús, el cual ya no estaba humanamente entre ellos, que sanaba, que libertaba, y habló con ese Jesús, no de manera presencial, pero dentro de sí. Y dijo: Señor, con todos mis saberes no puedo hacer nada por mi amigo Teófilo, pero si tú eres real, que lo que dice los que te siguen, tus discípulos, que tú sanas y tú sanas a mi amigo, yo te seguiré y haré una recopilación de lo que tú hiciste. Los estudiosos hablan de dos tratados que conocemos: el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, el libro histórico del Nuevo Testamento.
Mis amados, en este ámbito espiritual, dice la Escritura, tenía un espíritu de enfermedad, un demonio. Pastor, ¿cómo así? Vamos rápidamente a Hechos capítulo 10. Vamos rápido. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10 dice así la poderosa palabra de Dios. Versículo 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y como estuvo haciendo ¿qué? Bienes, multiplicó los panes, ¿sí? Pero también ¿qué? Sanando. La palabra sanar ahí es la misma de llevar a todos los que, ¿por quién? Por el diablo. Y él lo hizo porque el Espíritu Santo, Dios estaba con él. Oprimidos, mis hermanos. Va a haber momentos en los cuales su salud va a ser quebrantada por influencia del enemigo, de Satanás. Y eso va a llevar a la depresión, a la ansiedad, a la angustia, dice la Escritura. Acuérdense de lo que nos dice la Biblia sobre Job, que Dios le permitió tocar su cuerpo, pero no su alma. Su alma. Dios le permitió. ¿Sí? Ahora, una cosa es tentar, que esa sí viene de Satanás, pero Dios nos prueba para salir más brillante que cualquier oro afinado y para mostrar que hay en nuestro corazón. Si realmente creemos en ese Dios maravilloso y poderoso que nos ama y se entregó por nosotros a través de Jesucristo. Vamos rápido. Encontramos también, mis amados hermanos, en lo que nos dice el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel en lo referente a este ámbito de enfermedad espiritual. Primer libro de Samuel nos dice la Escritura sobre ello. En el capítulo 16, un pasaje bastante conocido. Capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículo 14, dice la palabra de Dios: el espíritu de Jehová se ¿qué? Apartó de Saúl. ¿Quién era Saúl, mis amados? Imagínense, qué privilegio ser el primer rey de Israel. Y dice, y le atormentaba ¿qué? Un espíritu malo de parte de Dios, de Jehová, del Eterno. Dios ahí trabajando con ese hombre obstinado, desobediente. No voy a entrar en detalles porque la enseñanza no es basada en Saúl. Dice esto. Ahora luego vamos al el mismo capítulo 16 del primer libro de Samuel, versículo 23. Y dice, y cuando el espíritu ¿qué? Malo. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Venía sobre quién? Saúl. ¿David qué hacía? Y tocaba con las manos. ¿Y Saúl tenía qué? ¿Y estaba qué? ¿Y el espíritu qué? Amén. Ahora, no se quede con eso. Escuche, no se quede con eso. ¿Coloque alabanzas en su casa? Sí. Coloque alabanza. Escuche. El poder de Dios se mueve en medio de la alabanza, dice el salmista, y es cierto. ¿Está alguno alegre? Cante. Pero aquí encontramos que la alabanza también trae alivio. ¿Sí? Pero la Escritura va más allá. Sí, podemos escuchar esas alabanzas y mientras dormimos tenemos tranquilidad. Hay sinfonías que sirven para la concentración, ¿no? El efecto Mozart para la concentración. Pero eso es solamente tempo. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia dice, someteos ¿a quién? Resistir. ¿Y qué va a hacer el diablo? Eso sí. Es así. Someternos, mis amados. En la tentación Jesús se sometió viviendo la Escritura. Cuando Satanás le decía, si eres hijo de Dios, él va a poner en duda que tú eres una hija. Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué estás sin trabajo? ¿Por qué estás así? ¿Por qué hay contienda en tu hogar? ¿Qué nos dice la Escritura? Que hay dos cimientos, ¿sí? Dos cimientos, que sobre esos dos cimientos vinieron lo mismo de lo mismo.
Habla de el creyente y no creyente. Y vino ríos, vientos sobre ambas, pero una que cayó y la otra no se arruinó plenamente, porque estaba sobre ¿qué? La roca. Sometidos a Dios, a la palabra de Dios. Amén. Vamos rápido. Entonces encontramos esos dos ámbitos. Entonces esta mujer, no dice la palabra el nombre de ella, se encuentra en el ámbito espiritual. Ahora, por eso la pregunta es, ¿cómo obró Jesús en sanidad? Que dice la Biblia, llevó nuestras enfermedades. Entonces nos vamos a la cruz, pero nos vamos también en aquel que tiene toda la autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda obra del mal, el cual es Cristo. No es en tu nombre, en el nombre de Cristo, el cual tiene toda la autoridad. Dice la Escritura que Jesús primeramente se compadeció de ella. Lucas capítulo 7 dice de la viuda de Naín, que vio ese momento en el cual iba esta mujer llorando, su único hijo. Ya era una joven, ya era un joven y viuda. Imagínense. Y no voy a entrar en detalles en esta condición. Lo que sí quiero entrar es que el Señor se compadece. Con todo respeto, usted puede contar con sus manos cuántos médicos lo tratan a usted con compasión y le sobran dedos. Si aquí hay un médico que tiene compasión, alabado sea Dios. Y los hay, pero son pocos. Son pocos. Jesús no es un médico, Él es el Salvador. La palabra Salvador es pecado, desobediencia, quebranto, en fin, todo lo que la Escritura dice, echa sobre Jehová, ¿quién? Tu carga. Echa. Venid a mí todos, y Él nos hace descansar, y lo hace con compasión. Compasión es amor en acción, no es pasión. La pasión es solamente emoción. ¿Sí? Uy, me están llegando bastantes clientes, me están alabando porque soy el que sana. Ese es el complejo de Dios que muchos médicos llegan a tener. Volvemos acá. Jesús entonces primeramente tuvo compasión. Y luego nos dice que Él, amados hermanos, dice, Jesús tuvo compasión de ella, y vamos a entrar rápidamente a de qué manera Él obró sanidad sobre ella. Tres puntitos. Dice, primeramente, compasión lo movió. Luego dice que Él la miró. Vamos rápidamente a lo que dice la Escritura. Dice el versículo 12 del capítulo 13 de Lucas. Dice, cuando Jesús la vio, miró. Ténganlo ahí, miró. Cuando habla de mirar, mis amados hermanos, cuando habla ahí de mirar, dice que Él vio a una mujer. Sí, pero la pregunta es, ¿qué vio Jesús? ¿Qué miró? La respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué miró Jesús cuando la vio a ella? Amén, mi hermano. Usted estuvo ahí cuando estaba preparando. El Señor también. Sí, toda la mayoría la conocían mirándola. Acuérdese, 18 años. Estar yendo desde pequeño, en fin, a esa sinagoga o ese lugar y nada pasaba. Y todos la miraban. Ay, hoy no vino la que está en esa condición, la encorvada. ¿Lo han tratado usted así? Ahí viene el que siempre pelea con la mujer, ahí está el que... Pero Jesús la miró no a través de su condición física o clínica, la miró bajo la condición espiritual. La radiografía se queda corta de lo que el Señor hace, porque Él nos hizo. Él nos diseñó. Él sabe en qué condición llegaste y luego Él quiere que no salgas de la misma manera como entraste.
Amén. Mis amados, encontramos entonces que él la vio, pero vio de igual manera ese espíritu que la tenía así. ¿Y cómo la tenía? Agobiada con una enfermedad más que física, de una raíz espiritual. Y dice que otras personas la habían visto tantas veces, pero como la encorvada. Hoy no vino la encorvada, hoy sí vino la encorvada. Esa era la condición de ella, fuertemente, hermanos. Y él la vio y la miró en su miseria y necesidad. Cuando hablamos de miseria, hablamos de condición caída. Acuérdese que ella miraba ¿hacia dónde? Hacia abajo. Miseria. Ahí. Segundo, encontramos que en segundo lugar el Señor la llama. Habla de la voz, la mira en su condición espiritual en la cual él se encontraba, pero también dice la llamó. Estamos en el versículo 12 del capítulo 13 de Lucas. La llamó. Y esto hace referencia, mis amados hermanos, igualmente en el ámbito espiritual. No es una llamada de solamente que el celular me entró la llamada y miro, ay, me están llamando, ¿quién será? No, es una llamada que implica redención, salvación. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. ¿De qué trata ese que la llamó? Capítulo 8 de Romanos, versículo 32, nos dice la Biblia, la palabra de Dios. El que no escatimó ni a su propio ¿qué? Hijo, nos dice la Escritura. ¿Qué más dice? Que se entregó por todos nosotros, como nos dará también con él todas las cosas. Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará asimismo todas las cosas? Ese Señor nos hace ese llamado porque Él nos llama para recibir a aquel que Él ofreció. Él ofreció su vida por usted y por mí. ¿Sí? Y encontramos también lo que nos dice el versículo 28 del capítulo 8 de Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Ahí cuando habla de llamados para recibir aquel don en el cual el Padre no escatimó entregar a su Hijo, ahí habla de llamado para ser salvo. No solamente era un llamado para recibir esa sanidad que físicamente las personas de los demás veían, sino para ser libre de ese espíritu que la tenía en esa condición, en la cual usted y yo y todos los que la mayoría estamos aquí hemos sido libres. Amén. Amén. Y por eso Jesús nos dice en Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, sobre ellos, sobre ese llamado, el cual en todo momento, para los que ya somos salvos y los que no, Él va a seguir. Para los que somos salvos, para continuar siguiéndole. Hechos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, 7 y 8 del capítulo 3 de Hechos, y tomándole por la mano derecha, que dice, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Encontramos, mis amados hermanos, que el Señor, así como obró en curación a través de este Pedro, ha de obrar también. Hay que hacer un seguimiento en ese llamado, un acompañamiento. Y dice nuevamente en Lucas, en lo referente a que Él llama. ¿Y para qué la llamó? Para ser salvo, no solamente para recibir sanidad física, ¿sí? Física, sino libertad. Dice la Escritura en el versículo 12,
la última parte del versículo 12 del capítulo 13. Dice la palabra de Dios. Jesús dijo, la llamó y le dijo, ¿eres qué? Libre de tu enfermedad. De tu enfermedad. Primeramente, el Señor te mira. Te mira. Te mira a través de lo que las otras personas no pueden ver. Pero también te habla. ¿Y qué dice? Dice, eres libre. Cual sea mi hermano, mi hermana, mi amigo, el Señor te llama y te dice, eres libre. Ahora, ¿por qué Él dice que somos libres? En el Evangelio de Juan capítulo 8, un pasaje bastante conocido y predicado, nos dice la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Cristo. Y la verdad os hará ¿qué? Libre. Por eso Jesús dijo, eres libre. Y hoy eres libre de aquello lo cual el enemigo te ha querido tener deprimida, en ansiedad, en angustia. Jesús nos hace libres. Y Él en ese mismo pasaje dice, conocer la verdad y las verdades os harán libres. Y si seguimos leyendo, mis amados, ese mismo capítulo de Juan, capítulo 8, nos dice la escritura sobre ello. Dice el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El que sí queda para siempre es el Hijo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Haciendo referencia de la paternidad de Dios y de la libertad a través de Jesucristo. Amados hermanos, la tercera y última proceder de Jesús en esa sanidad nos dice en el versículo 13 del capítulo 13 de Lucas, versículo 13 del capítulo 13 de Lucas nos dice, y puso ¿qué? Las manos. ¿Las manos sobre quién? Sobre ellos. Tenga ahí en cuenta. Primero la vio, la llamó, la voz de él, la palabra, ¿sí? Y diciendo te hace libre. Tercero, la tocó. El contacto físico. Usted sabe cuando la tocan a usted y lo tocan a usted, que usted experimenta que esa persona le trae bienestar a usted, que no está siendo ni abusivo ni abusiva. Por ejemplo, a nuestros hijos, nosotros les decimos, mientras no sea un médico, o tu papá o tu mamá, usted no se ponga ahí a dejarse tocar, ¿sí? ¿Por qué nos habla de que Jesús tocó? Mire lo que dice la Escritura. Vamos a masticarlo. Y lo que nos dice el Espíritu Santo. En el versículo 12 termina diciendo en el capítulo 13, el versículo 12, eres libre de tu enfermedad, dice Jesús. Pero en el 13 nos dice, y puso las manos sobre ella, y ella ¿qué? Se enderezó. Luego, cuando Jesús en el versículo 12 dice, eres libre, ocurrió la libertad de la enfermedad espiritual. Pero se evidenció en la parte física cuando él la tocó. Cuando la tocó. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un abrazo como esos abrazos que da Jesús? Ese abrazo que viene de una hija, de un hijo de Dios. Ese abrazo que viene de ti como hija o hijo de Dios para esa persona que ha sido lastimada físicamente, y cuando usted se le acerca hasta teme, y si usted le va a hacer así, cree que usted le va a hacer eso. ¿Cuándo fue la última vez?
Pero dice la Biblia que esta mujer que había sido ahí deprimida en esa condición, Jesús la tocó y se enderezó. ¿En qué condición entraste? Pero ¿en qué condición ahora el Señor quiere que tú regreses? Como esta mujer que llegó durante todo ese tiempo a las sinagogas. Y no voy a entrar en detalles de lo que el principal de la sinagoga dijo, pero sí lo voy a hacer énfasis. Dijo el principal de la sinagoga, dice, ¿por qué ha sucedido? Estoy ahí. ¿Por qué han hecho esto, Jesús, en un día de reposo? ¿Acaso se trabaja estos días para que venga esta mujer para hacer qué? Pero si 38 años la tuviste y no pasó nada, y vienes aquí a cuestionar a aquel dador de la vida, aquel que obra como Él le place, porque Él conoce incluso la necesidad de aquel que cuestiona. El Señor no está condicionado a un horario para atenderte, como los muchos médicos que tienen que agendarnos, y a veces ni nos pueden agendar porque están o de vacaciones, y qué bueno que estén de vacaciones, pero a veces no lo hacen con pasión, con amor en acción, sino con un horario. El Señor no va a tener tiempo, no, ahora no te puedo atender porque estoy atendiendo aquí a Pedrito, no. Para Él no hay descanso. Y dice, y cierro, hermanos, frente a eso. Entonces concluyamos. Mis amados hermanos y amigos, en esa sinagoga llena de necesidad, pero también llena de religiosos. La palabra religioso es aquel que hace las cosas espirituales para salvarse, pero el que realmente es hijo de Dios no hace las cosas religiosas para salvarse, sino que espera que el Salvador venga a él, porque nosotros no buscamos al Salvador. El Salvador vino al mundo para salvarte a ti y a mí. Este médico llega a tu casa. Entonces, en esa sinagoga de religiosos que quedaron enojados, pero quedaron avergonzados. Quedaron enojados y avergonzados, enfurecidos, porque fueron confrontados con la verdad encarnada. Siguieron tristemente muchos de ellos en la misma, porque no todos. Acuérdense hubo uno que su hija de 12 años se enfermó, y ¿qué hizo? ¿Se quedó ahí? Salió de la sinagoga a buscar. Jairo. Y dice la escritura que hubo una mujer que durante 38 años que venía e iba durante todo ese tiempo encorvada, no regresó encorvada, regresó enderezada. Si usted hubiera visto a esa mujer antes, durante y ahora cómo salió, tremendo, ¿no? Dios es real. Usted es un testimonio de que ese Dios es real, que cambia, que transforma, que salva. Amén. La mujer no volvió a su casa caminando como había entrado, sino que adoró, y dice la escritura, los que oyeron adoraron ¿a quién? A Dios. Amén. Glorificaron a Dios. Versículo 13, adoraron a Dios, del capítulo 12 de Lucas. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba ¿a quién? A Dios. Ofrécele ese sacrificio, como decía el salmista, a ese Dios, porque Él conoce tu necesidad y tu condición. ¿Lo crees? Amén. Él te ve, Él conoce tu necesidad. Él te habla de que eres libre,
que hay respuesta y solución en Él para ti. Y que así como entraste, Él va a colocar su mano. Vas a sentirte amada, cuidada, protegida por Él. Amén. Pongamos de pie. Amado Dios, poderoso Señor, a ti damos gloria y alabanza. Santo de Israel, tu palabra dice, Señor, en el Salmo 147 nos dice tu palabra, esa maravillosa palabra en la cual tú nos dices, en el Salmo 147, versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Señor, tú conoces cuál sea la condición en la cual estamos. Si aquí hay alguno que no ha nacido de nuevo, tú tienes la respuesta del pecado. Tú dices, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero tu palabra dice, Señor, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque tú llevaste el pecado, te hiciste pecado por nosotros. Pero también llevaste las enfermedades, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Jeremías, en la cual nos dice tu palabra, Santo de Israel. En Jeremías 33, versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Señor, danos esa paz y esa verdad que eres tú, a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, que es el autor de la palabra. Señor, te rogamos, Señor, cual sea la circunstancia, no queremos salir en la misma condición. Que si entramos bendecidos, queremos salir más rebosante. El salmista decía, mi copa está rebosando, Señor. Que podamos tocar a otros. Pero ¿qué sucedió contigo? Le podrían estar diciendo a esta mujer que salió diferente, transformada. En tu nombre te lo pedimos, para alabanza, honra y gloria. Señor, no te pedimos que nos visites, sino te quedes con nosotros, en nosotros y por nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les continúe bendiciendo, mis amados.